Bien, pequeños, continuamos ahora con el problemita número 82. Atento a la jugada, que este problema es difícil, ¿eh? Miren, dice lo siguiente: dentro del estudio de la tectónica de placas se considera la velocidad relativa entre ellas. Ojo con este dato de velocidad relativa, que es muy importante. Ahora dice, la placa de Nazca viaja hacia el este y se introduce debajo de la placa sudamericana que viaja hacia el oeste. Es un proceso que se denomina subducción, ya. Atento a la jugada, que esto es muy importante que entiendas, si no, no te sale. Y mira por acá el dibujito. La placa sudamericana lo tenemos aquí en mi lado derecho y la placa de Nazca lo tenemos aquí en mi lado izquierdo. Te dicen que la placa de Nazca viaja hacia el este, ahí está, mira, facilito, y la sudamericana viaja hacia el oeste. Ahora, te hablan de la subducción. ¿Qué es la subducción? Es cuando se chocan las dos placas y una de ellas se hunde con respecto a la otra. A ese proceso se llama subducción. Y por dato del problema te dicen que es la placa de Nazca la que se hunde con respecto a la placa sudamericana, ¿ya? Eso es muy importante que entiendas. Ahora sí, recién, si entiendes eso, te va a salir el problemita. Mira lo que te dicen, ¿eh? Aquí viene el problemita, atento a la jugada. Dice, con respecto a la placa africana, te nombran otra placa que es tomada como referencia. Es por eso que es importante la velocidad relativa. Hay otra placa llamada la placa africana. Geográficamente, la placa africana está a la derecha, en otras palabras, al este de la placa sudamericana, así como lo muestran en el dibujo de acá. Te dicen que con respecto a la placa africana, la de Nazca avanza a 45 milímetros por año. ¿Ya? Sencillo. Y con respecto a esta africana, la sudamericana avanza con esta velocidad, 30 milímetros por año. ¿Ya? Al decirte respecto, ya te están hablando de la velocidad relativa. Y eso significa que es como si la africana no se moviera, ¿ya? Esta africana es como si estuviera en reposo y estas velocidades son las velocidades relativas con respecto a esta plaquita, ¿ya? Ahora, la pregunta del millón era, con esto entrabas, mira, dice, ¿cuánto es el espacio alcanzado en la subducción de la placa de Nazca con respecto a la africana luego de un año? Luego de un año, para que me entiendas mejor, luego de 2 semestrales, ¿ya? Ahí te piden cuánto es la distancia que avanza la placa de Nazca en la subducción. Pero mira, esto en realidad se podría hacer vectorialmente, así, pero no es necesario, ¿eh? Porque justo como te piden en un año, lo podemos hacer así rápido nada más, atento, ¿eh? Mira, como la velocidad de la placa de Nazca es 45 milímetros por año y te piden en un año esta placa debe haber avanzado 45 milímetros. Si lo vamos a graficar, miren, y sí, 45 milímetros. La de Nazca avanza en un año 45 milímetros. Y la sudamericana, como su velocidad es 30 milímetros por año, y como te piden justo en un año esta placa sudamericana va a avanzar hacia el otro lado 30 milímetros. Y aquí viene el problema, ¿ya? Porque si no lo sabes interpretar, este problemita te puede salir otra respuesta. La pregunta es justo hallar la distancia que avanza la placa de Nazca, pero en la subducción, en el hundimiento. Y como vemos en el gráfico, en el hundimiento, con respecto a la otra, avanza una distancia de 75 milímetros. ¿Ya? Y esa es la respuestita de este problema. Ojo, pero en las claves no vas a encontrar 65 milímetros. Lo han pasado a centímetros y eso es recontra fácil de pasarlo. Entonces dice, por lo tanto, la distancia es 7,5 centímetros. Ya está. Hola chicos, acabamos de resolver los 5 problemas que les ha venido al área de salud y a los de ciencias básicas. A continuación vamos a resolver 2 problemas más a lo que les ha venido solamente a los de ciencias básicas. Muy bien, vamos a hacerlo concreto, muchachos. Vamos a explicarte el problema de qué se trata. Escúchame mejor, más rápido. Te piden calcular la densidad de este cuerpo. Si una balanza a mano, va a marcar un peso igual a mg. Pero si lo sumergimos dentro de un líquido, lo que va a marcar este peso, le vamos a llamar aparente, va a ser mg quintos, o sea, la quinta parte. ¿No es cierto? Ya está. ¿Cuál es la densidad de la piedra que halló el geólogo? Presta atención. En este caso, el cuerpo pesa mg. ¿Ya está? Aquí, este cuerpo dentro de este líquido va a medir
ya no mg. No. Porque hay líquido, hay un empuje hidrostático. Entonces, sobre el cuerpo, el empuje hidrostático lo va a llevar de alguna manera hacia arriba, o va a intentar llevarlo. Entonces, ese cuerpo aparentemente ya no pesa mg, sino va a pesar la quinta parte del peso del cuerpo, o sea, mg quintos. Muy bien. A continuación vamos a observar que este cuerpo está totalmente sumergido. Entonces yo podría decir algo muy práctico, que el volumen sumergido del cuerpo va a ser igual al volumen total del cuerpo. ¿Sí o no? O sea, ¿cómo son ellos dos? Iguales. Ahora, recuerda una forma práctica de calcular el empuje sería igual al peso del cuerpo medido en el aire, le voy a llamar peso real, menos el peso del cuerpo medido ¿dónde? Dentro del líquido. O sea, eso se llama peso aparente. Muy bien. Pero recuerda que el empuje que es igual. ¿Tú te acuerdas? El empuje es igual a ρ, que es la densidad del líquido. En este caso hablamos del agua, multiplicado por ¿quién? Por la aceleración de la gravedad. Multiplicado por el volumen sumergido. Ya está, ya. A esto es igual a la diferencia de pesos, ¿no? mg menos mg quintos. Si restamos, ¿cuánto me da? 4 mg quintos. Muy bien. ¿Ahora qué vamos a aplicar? El SAS. Muy bien. Ahora hay que tomar en cuenta que el volumen sumergido, muchachos, representa al volumen total. Ahora, como él viene a ser el volumen total, lo voy a reemplazar por dt. Y esto es igual a 4 quintos de la masa. Muy bien. Como nos piden determinar la densidad de la piedra, vamos a pasar a dividir el volumen al otro lado. Sobre, ahí está, masa sobre volumen, igual a 5 veces la densidad del agua dividido sobre 4. En este caso, la masa sobre volumen, ¿qué me da? La densidad. ¿La densidad de quién? De la piedra, ¿sí o no? Pero recuerda, hay un dato aquí donde nos dice que la densidad del agua equivale a 1 gramo por centímetro cúbico. Por ende, aquí lo reemplazo 5 cuartos de la densidad del agua. Ya la densidad va a salir en gramos por centímetro cúbico. Entonces de frente puedo reemplazar aquí por 1. Y 5 cuartos sería 1,25 gramos por centímetros cúbicos. Muy bien. Bien, chicos, y ahora seguimos con el último problema que les vino a los chicos del área de ciencias básicas. Atentos, que es el problema número 86. Dice lo siguiente. Una expedición científica en la Amazonía descubre una catarata y desea saber cuál es su altura, pero no tiene ningún instrumento de medición apropiado. Aquí tenemos la catarata y la pregunta es ¿cuánto vale su altura? Hasta ahí tranquilo, ¿sí o no? Normal, no hay ningún inconveniente. Dice, uno de los miembros de la expedición mide la temperatura del agua en la parte superior e inferior de la catarata y encuentra que la diferencia de temperaturas del agua es 0,05 grados Celsius. Entonces, se mide la temperatura en la parte superior, en la parte inferior, y esa diferencia de temperaturas, aquí la tenemos, 0,05 grados Celsius. Mira, justo lo que te faltó para ingresar. Ahora, mira, dice, considerando que toda la energía mecánica debido a la caída se emplea en aumentar la temperatura del agua, atentos chicos que aquí está la clave para resolver todo el problema, te dicen que, considerando que toda la energía mecánica debido a la caída se emplea en aumentar la temperatura del agua, ¿ya? ¿Eso qué implica? Eso implica lo siguiente, ¿ya? Que si yo agarro, y eso es lo que voy a hacer para hacerlo sencillo, parte del líquido, una masita M de agua acá, aquí agarro una masita M, ¿ya? Toda esta masita de M de agua, cuando llega al piso, cuando llega a la parte inferior, ¿ya? Su rapidez final debe ser 0.
¿Por qué 0? Por el enunciado del problema. Te dicen que toda la energía mecánica del agua se utilizó para aumentar su temperatura. Es decir, se perdió toda su energía mecánica. Y si se perdió toda su energía mecánica, en el piso no debe tener ni cinética ni gravitatoria, ¿ya? Y vamos a plantear el problema. Vamos a plantear la ecuación que va a resolver el problema. ¿Y por qué he hecho este dibujito? Para hacer una analogía, es como cuando tú sueltas un cuerpo, ¿ya? Y cuando impacta en el piso, se queda detenido y pierde toda su energía, ¿sí o no? Claro, algo parecido es, ¿ya? Entonces, ¿qué podemos decir? Que la energía mecánica acá, la energía mecánica inicial que tenía, esa energía se utilizó para aumentar la temperatura del agua, es decir, esa energía se transformó en calor, en otra forma de energía que sirvió para aumentar la temperatura del agua. Por eso la ecuación que resuelve este problema es que la energía mecánica inicial es igual al calor que ha absorbido el agua. Eso es todo. Planteabas esta ecuación y salía el problemita. Ahora, la energía mecánica inicial, ¿ya?, de esta cantidad de agua con respecto al nivel de referencia, que es el nivel más bajo del problema, porque con respecto aquí se pierde toda su energía, es cinética, porque por dato del problema también te dicen que cuando el agua pasa por la parte superior de la catarata, su rapidez es 4 metros por segundo. Léelo, ahí está en el problema. ¿Ya? Entonces, al inicio hay energía cinética, que es un medio de la masa de esta cantidad de agua por su velocidad al cuadrado, pero también hay energía potencial gravitatoria, mgh. Y eso es igual al calor absorbido por esta cantidad de agua. Pero ¿cómo se calcula el calor absorbido por el agua? Con la famosa formulita del calor se mata. Muy bien. Este calor se mata. Facilito, ahora reemplazamos. Pero mira, mucho cuidado, ¿eh? Aquí tenías que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el calor específico del agua, que es 4,186, te lo dan en estas unidades. Joule, miren aquí, por gramo. Entonces, eso implica que en este lado la masa lo tienes que colocar en gramos. Ahora, este M que yo he puesto aquí, cuando se calcula la energía mecánica, para que todo salga en el sistema internacional en joules, este M debe estar en kilogramos. Es por eso que si M es una cantidad en kilogramos, cuando yo lo coloque en la otra expresión debe estar en gramos. Por ejemplo, miren, para que no se rayen mucho, si M es 2 kilogramos, aquí pongo 2 y 2, pero en la otra parte no debe estar 2, debe estar 2000. ¿Por qué? Porque el calor específico está en gramos. Eso implica que se multiplica por 1000, entonces no coloques M acá. Si tú colocas M ahí, no te va a salir respuesta, ya por las unidades del calor específico. Aquí deberías colocar 1000 M, porque esta parte debe estar en gramos, así que borramos rápidamente, ¿ya? Y aquí colocamos 1000 M, y por la variación de temperatura. El resto simplemente es reemplazar y sale la respuesta. A ver, ayúdame a reemplazar. Todas las masas ahora sí las puedes eliminar, mira, se van por las, ya te queda un medio de la rapidez, que es 4 elevado al cuadrado, más la gravedad, te dicen que es 10, lo reemplazas, la altura es lo que te piden, y te lo piden aproximadamente, el calor específico del agua, y te lo dan 4,186, mira qué sencillo, recontra easy, ya, multiplicado por 1000, y por la variación de temperatura, que es dato del problema, que es 0,05. Eso se resuelve nada más y te sale la altura, y la altura aproximadamente sale 20 metros. Y esa es la respuesta de este problemita, por eso la clave saldría A de avioncito, lo máximo.